7:14 de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página para de inmediato pasar a pulsar lo que nos escribe la audiencia a través de nuestra cuenta en Twitter, @Primera Página, para Jesús Chugo Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, que sigue con nosotros, y es Steninf Olivares, quien ya está lista para presentarlos. Adelante. Así es, Gabriel, son muchos comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter de muchísimos temas además, así que le agradecemos por favor en la medida de lo posible respuestas precisas. Vamos a iniciar con el comentario que nos escribe el señor Mario Ramos. Él le pregunta, pregúntenle a Chugo qué ha pasado con los 3 diputados impugnados. Bueno, ha pasado con los 3 diputados impugnados lo que tenía que pasar. Éramos 112 diputados y fueron juramentados 112 diputados respondiendo, acatando al pueblo venezolano. Estos 3 diputados de manera voluntaria se dieron un paso al costado para permitir el funcionamiento de la Asamblea. Lo hicieron. Ahora, nosotros lo vamos a seguir peleando, como no tengan la absoluta certeza de eso. Además, si esto llegara a donde pudiera llegar, que sería una nueva elección, tengan la certeza que vamos a sacar todos los diputados del Estado, no solamente esos 3. Otro comentario de @CapitánPiso67. ¿Por qué no llevan la asamblea a los barrios? Ahí es donde están los verdaderos problemas. Mira, bien interesante, sobre todo porque desmantela una falacia. ¿Ustedes se acuerdan del parlamentarismo de calle? Que era en realidad un parlamentarismo de toldo. Un toldo rojo, una silla roja, una gente en franela de roja y decían, no, ese es el parlamentarismo de calle. Yo estoy de acuerdo con ustedes. El Parlamento va a ir a la calle y una cosa muy importante, la calle va a entrar al Parlamento. Ayer estuvieron las víctimas de la crisis sanitaria en la Asamblea Nacional, algo que no ocurría en 17 años. Por acá le comenta @JavierB86. Hoy se discute la titularidad de la Gran Misión Vivienda Venezuela. ¿Visitarán los urbanismos para explicar dicha ley y conocer sus problemáticas? Creo que es demasiado importante reiterar, se los digo yo como hombre de Caricuao que soy, estar en una vivienda de interés social construida por el Estado no significa estar, amarrado a un chantaje desde el Estado. No, usted, habitante de un desarrollo de la Gran Misión Vivienda Venezuela, tiene derecho a su propiedad. De eso se trata y eso es lo que defiende esta ley. Por cierto, yo creo que esto debería extenderse a otras áreas. Por ejemplo, el tema de las cartas agrarias, eso también tiene que ser revisado. El tema de la propiedad territorial, porque es un elemento, la gente no tiene estímulo en producir comida por la gran duda que hay sobre el tema de la propiedad de la tierra. Todo eso tiene que ser desarrollado y extendido, ciertamente. Gustavo Mendoza le pregunta, señor Torrealba, ¿puede hacer un balance sobre la gestión de la Asamblea Nacional en estos 22 días? Caramba, claro que sí, importantísimo. Creo que el balance lo está haciendo el país, lo está haciendo el pueblo. Qué diferente es esta Asamblea que está al servicio del país y no una Asamblea que estaba rodilla en tierra, con las 2 rodillas en tierra frente al Poder Ejecutivo. Claro que sí. Por acá le dice @Miguel247Piso. ¿Por qué si todo el país habla de salir de esta crisis económica, los diputados de la MUD hablan de una ley de amnistía? ¿Qué le contesta? Bueno, yo le pediría que ampliara un poquito más su visual de lo que está haciendo la Asamblea Nacional. Estamos hablando, sí, de la ley de amnistía y también de la Gran Misión Vivienda Venezuela y también de la apertura de la frontera y también de la crisis sanitaria, también del drama de las empresas hidrológicas en todo el país, la calidad del agua. Estamos haciendo todo lo que hay que hacer. Estamos caminando y mascando chicle al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos exige esta difícil obra venezolana. Por acá otro comentario de Henry Parra, le pregunta, buenos días, ¿no existe un inventario de los equipos asignados a ANTV? ¿Por qué solo dan propagandas del gobierno? Y los de la MUD le preguntan. Existe un inventario, estamos construyendo todo un expediente porque lo que ocurrió con ANTV es un despojo de bienes públicos. Ahora estamos haciendo esto con extremo cuidado. ¿Por qué? Porque pensemos, por ejemplo, que estos tribunales van a emitir un fallo a favor del pueblo, a favor de la nueva Asamblea Nacional elegida por el pueblo. No, pero hay que sustanciar ese expediente, porque aquí todo se sabe y todo se paga. Alberto Fajardo le dice, el gobierno ignora la voluntad del pueblo en la nueva Asamblea Nacional y le da poder al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué acciones inmediatas van a hacer? Recuerde usted que la Asamblea Nacional es un poder del Estado, pero no es cualquier poder, es el poder que designa poderes y es el poder que tiene constitucionalmente la facultad de hacer control de gestión del Poder Ejecutivo. Eso lo empezamos a hacer y lo vamos a seguir haciendo, tenga la absoluta certeza. Raúl Lucena le pregunta o le dice en este caso, los diputados electos el 6 de diciembre deben seguir sus funciones
y no pensar ni en alcaldías ni en gobernaciones? ¿Qué le contesta? Ese es un criterio que yo respeto y que yo comparto. Sin embargo, entendamos, hay derechos civiles y políticos. Nadie le puede cercenar el derecho a una persona a tener una aspiración por estar desempeñando un cargo. En mi opinión, como ciudadano, si alguien asumió la responsabilidad de ser diputado, debiera ejercer a plenitud ese destino y no otro. ¿Por qué? Porque la política no es una escalera, en mi humilde opinión. La política es servicio. Por acá le pregunta @Tecnocracia Venezuela. ¿Se necesitan soluciones contra la escasez, la inseguridad, la corrupción, el narcotráfico y sobre todo rescatar valores morales? ¿Qué le contesta? Absolutamente de acuerdo. Yo estoy impactado por lo que ocurrió ayer en Monagas. Ayer a las 10 de la mañana en el núcleo del Guarito de la Universidad de Oriente en Monagas, unos delincuentes entraron, atracaron a unos estudiantes y los estudiantes lincharon a los delincuentes y mataron a uno. Esto es terrible, terrible, porque ahí se conjuga de una vez inseguridad, impunidad y ese deterioro del que usted habla. La recuperación, la lucha por la recuperación del país es una lucha de todos. Este no es un tema de colores políticos. Tenemos que detener la caída de Venezuela e iniciar su recuperación. Más importante que el dinero que se robaron, más importante que las carreteras que no construyeron, más importante que los puentes que se cayeron, más importante que todo eso es el daño que se le ha hecho a los principios y valores de la convivencia humana, de la convivencia democrática. Entender eso, entender que estamos hablando de la recuperación del país y no simplemente de un quítate tú para ponerme yo, es demasiado importante. No se trata de quitar unos burócratas rojos por burócratas de otro color, se trata de recuperar a Venezuela y en eso estamos. Eso es lo que hoy es evidente en la gestión de esta nueva Asamblea Nacional. Tenemos que colocar todos los demás poderes de la República al servicio de ese proceso de recuperación del país. Señor Torrealba, por razones de tiempo le voy a leer simultáneamente dos últimos comentarios. El primero es del señor Pablo Frías. Señor Chu, ¿estaría usted de acuerdo con la ley de amnistía si dentro de las víctimas de la guarimba hubiera un familiar suyo? Y le pregunta, en otro comentario, @Tarentatui, si la MUD es mejor que el PSUV, ¿cuándo se aprobarán leyes para los derechos como el matrimonio igualitario? Le pregunto. Mire, hablando del tema de la guarimba y hablando de todo lo que es la violencia, yo creo que es demasiado importante entender que la ley de amnistía tiene un propósito que va más allá de reparar injusticias perpetradas contra gente de la oposición. La ley de amnistía tiene el propósito de reunificar el país. Tenemos 17 años de un discurso confrontador donde se pretendió dividir a los venezolanos entre malos hijos de la patria y buenos hijos de Fidel. O sea, eso tiene que acabarse. Tenemos que reencontrarnos. No se trata solamente de las víctimas de la oposición o de las víctimas del oficialismo. Todos somos venezolanos y ese es el piso sobre el cual podemos hacer la recuperación del país. También estuvo pendiente la pregunta sobre el matrimonio igualitario, entre algunas otras propuestas. Sí, yo creo que hay temas que son importantes, temas que deben ser debatidos. Ahora, yo creo también, con mucho respeto, que hay una agenda urgente del país. Yo me pongo a discutir los temas que se discuten en el primer mundo cuando hayamos resuelto el tema del hambre atroz, el tema de la inseguridad galopante, el tema de 27.000 muertos con un índice de impunidad del 99.6%. Cuando tengamos esos temas resueltos, entonces discutiremos los temas, digamos, de esa otra agenda, que es muy importante también. No le saco el cuerpo, pero lo primero es lo primero. Antes de concluir la entrevista, también me gustaría su apreciación, señor Torrealba, ya en este caso como secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, porque recientemente, en estos últimos días, voceros del alto gobierno, incluyendo diputados del bloque oficialista en la Asamblea Nacional, estuvieron también en Ecuador, están en Ecuador en el marco de la CELAC y han denunciado que desde el Parlamento se pretendería dar un golpe parlamentario contra el presidente Nicolás Maduro, diciendo que el lapso que se fijó de 6 meses para buscar una salida democrática, pacífica y electoral para sustituir el gobierno, que fueron las palabras textuales del presidente del Parlamento, Henry Ramos Salub, dicen que es un atentado contra la estabilidad y la democracia del país. Hablemos de estabilidad y democracia en el país. Señores, si Venezuela tuviera durante todo el año 2016 el barril de petróleo a $30, que no lo vamos a tener,
pero si lo tuviéramos, tendríamos unos ingresos totales este año de 34.000 millones de dólares. Si Venezuela importara durante 2016 un tercio de lo que importamos el año pasado en alimentos y medicinas, tendríamos gastos totales por 36.000 millones de dólares. Es decir, este año no tiene cómo terminar. ¿Qué es lo que estamos diciendo, hermano? Tenemos una crisis gravísima, una crisis humanitaria y el gobierno jugando carrito. El gobierno inventando estrategias de comunicación para tratar de endosarle a una asamblea que tiene 22 días de existencia la crisis que ellos generaron en 17 años de desastre. Entonces, lo serio es entender que este país hay que recuperarlo y que esa recuperación pasa por la confianza y este gobierno no le inspira confianza ni a sus propios simpatizantes. Y en 10 segundos, ¿cuál va a ser la vía? ¿Enmienda constitucional, constituyente, referendo revocatorio? ¿Cuál va a ser la vía que están explorando? Mira, nosotros estamos trabajando en la construcción de mejoras a la condición económica y social de los venezolanos. El gobierno debe ponerse al servicio de ese propósito porque es decisión del pueblo, no de la MUD, es decisión del pueblo. Si el gobierno no lo hace, si el gobierno sigue inventando subterfugios para la politiquería, en vez de trabajar por el bien del país, habrá que buscar la manera. Eso fue lo que dijo Henry Ramos. En 6 meses tendremos el camino constitucional, democrático, pacífico y electoral para atender esa situación. Ahora, nosotros quisiéramos que el gobierno entendiera, y creo que hay sectores del gobierno que lo están entendiendo. Hay sectores del gobierno que comprenden que el chavismo como movimiento político y como clima de opinión es mucho más importante que la ineptitud de Maduro o que la corrupción de fulano. Entonces, esos sectores del oficialismo van a entender progresivamente que para poder recuperar legitimidad tienen que ponerse al servicio del bienestar del país. ¿Conversa usted con el vicepresidente Aristóbulo Isturiz? Yo conversaría con cualquiera. Con Aristóbulo tengo una larga trayectoria. Yo lo conocí cuando él era DECO, MEPista, de la Causa R, del PPT, del EBBR y ahora del PSUV. Así que no tengo ninguna razón para no conversar con él ahora. 7:26 minutos de la mañana. Agradecido, señor Torrealba, que haya tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Jesús Chúo Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática.